Grupo de pastores de El Salvador intenta desmoralizar al padre Luis Toro, y salen arrepentidos delante de todos. El silencio en el salón evangélico era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. 200 personas acomodadas en sillas plásticas blancas contenían la respiración, mientras 6 hombres se levantaban lentamente de sus asientos, con Biblias en las manos y una determinación férrea en sus rostros. El que lideraba el grupo, un hombre de 58 años vestido con un elegante traje marrón, ajustó su corbata dorada mientras una sonrisa calculada se dibujaba en su rostro, curtido por décadas de predicación. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre la percepción que tenían sobre la fe, la verdad y el poder de la palabra bien fundamentada. Pero para entender cómo llegamos a ese momento de tensión absoluta, debemos retroceder apenas unas horas, cuando las primeras luces del amanecer apenas comenzaban a pintar el cielo de San Salvador. Eran las 5:30 de la mañana cuando Pastor Augusto Villalobos abrió los ojos en la habitación del Hotel Real Intercontinental. El aire acondicionado zumbaba suavemente mientras él contemplaba el techo, repasando mentalmente cada detalle del plan que había estado organizando durante las últimas 3 semanas. A los 58 años, llevaba más de 3 décadas predicando el Evangelio, pero jamás había enfrentado un desafío como este. Se incorporó lentamente, sus articulaciones protestando por las tensiones acumuladas de los últimos días. El traje marrón que había elegido cuidadosamente para esta ocasión especial colgaba impecable del armario, junto con la corbata dorada que le daba un toque de autoridad y distinción. Cada prenda había sido seleccionada para proyectar la imagen exacta que necesitaba, la de un hombre serio, preparado y digno de respeto. Desde la ventana del 8º piso podía observar cómo San Salvador despertaba gradualmente. Las calles aún estaban parcialmente vacías, con solo algunos trabajadores madrugadores y vendedores ambulantes preparando sus puestos para el día que comenzaba. El volcán de San Salvador se alzaba majestuoso en el horizonte, envuelto en una bruma matutina que le daba un aspecto casi místico a la capital salvadoreña. Pastor Villalobos caminó hasta el pequeño escritorio donde había dejado su computadora portátil abierta. La pantalla mostraba pausado uno de los videos más populares del padre Luis Toro, congelado en el momento exacto donde el sacerdote católico explicaba con esa tranquilidad característica suya la autoridad de la Iglesia según las Escrituras. Esa imagen lo había torturado durante semanas. Durante los últimos 2 años había observado con creciente preocupación cómo ese padre venezolano ganaba influencia en toda Latinoamérica. No era solo el número de seguidores en YouTube o las reproducciones millonarias de sus videos. Era algo mucho más personal y doloroso. 20 miembros de su propia congregación en Caracas habían abandonado la iglesia evangélica después de escuchar las explicaciones del padre Luis Toro. 20 familias que él había bautizado, aconsejado en momentos difíciles, acompañado en bodas y funerales, simplemente se habían levantado un domingo por la mañana y no regresaron más. Cuando finalmente logró contactar a algunos de ellos, la respuesta era siempre la misma. Habían decidido regresar al catolicismo después de entender mejor las bases bíblicas de la fe católica. El golpe más duro había sido la familia Mendoza. Esteban Mendoza había sido uno de sus diáconos más fieles durante 15 años. Su esposa, Carmen, dirigía el coro de la iglesia, y sus 3 hijos habían crecido participando activamente en todas las actividades juveniles. Una mañana de abril, Esteban lo había llamado por teléfono para informarle que toda la familia había tomado la decisión de volver a la Iglesia Católica. Pastor Augusto, le había dicho Esteban con una voz llena de convicción que aún resonaba en su mente. El padre Luis Toro nos mostró versículos que nunca habíamos considerado realmente. La autoridad de Pedro, la presencia real en la Eucaristía, la intercesión de los santos, todo está en la Biblia, pastor. Solo que nosotros no lo veíamos. Esa conversación había sido como un puñal clavado en el corazón de Pastor Villalobos. No era solo la pérdida de una familia importante para la congregación. Era el cuestionamiento directo a todo lo que él había predicado durante décadas. Si un diácono de 15 años, conocedor profundo de las Escrituras, podía ser engañado tan fácilmente, ¿qué tan sólidos eran realmente los fundamentos de su ministerio? Desde ese momento, Pastor Villalobos había comenzado a estudiar obsesivamente cada video, cada debate, cada explicación del padre Luis Toro. Tomaba notas detalladas, buscaba contraargumentos, consultaba comentarios bíblicos y diccionarios teológicos, pero cada vez que creía haber encontrado una falla en las explicaciones del sacerdote católico, descubría que había una fundamentación más profunda que él no había considerado. La frustración lo había llevado a contactar a otros pastores evangélicos que habían experimentado situaciones similares.
Así había conocido a Pastor Ricardo Méndez, de San Salvador, quien había perdido 35 miembros de su congregación en los últimos 6 meses. También había conectado con Pastor Alejandro Fuentes, Pastor Eduardo Romero, Pastor Miguel Santos y Pastor David Orellana, todos con historias parecidas de fieles que regresaban al catolicismo después de escuchar al Padre Luis Toro. El plan había surgido de manera natural durante una videoconferencia entre los 6 pastores. Si no podían detener la influencia del Padre Luis Toro a través de refutaciones individuales en videos de YouTube, necesitaban algo más directo, más contundente. Necesitaban un enfrentamiento cara a cara, en público, donde pudieran demostrar las fallas de la doctrina católica ante una audiencia en vivo. Pastor Méndez había sido quien sugirió la estrategia perfecta. Su iglesia en San Salvador tenía contactos en la comunidad católica local. Sería relativamente fácil extender una invitación amistosa al Padre Luis Toro para un diálogo interreligioso en un ambiente aparentemente neutral. El sacerdote, conocido por aceptar este tipo de encuentros, probablemente accedería sin sospechar que se trataba de una emboscada cuidadosamente planificada. La fecha había sido fijada para hoy. Pastor Villalobos había volado desde Caracas 2 días antes para coordinar los últimos detalles con sus colegas salvadoreños. El lugar escogido era perfecto. El salón de eventos de la Iglesia Evangélica Nuevo Pacto, con capacidad para 200 personas y sistema de audio profesional. Las invitaciones habían sido distribuidas estratégicamente entre miembros de diversas congregaciones protestantes de la ciudad. El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando Pastor Villalobos se dirigió al baño para ducharse. El agua caliente relajó sus músculos tensos mientras repasaba mentalmente las preguntas que había preparado. Cada una había sido formulada para poner al Padre Luis Toro en situaciones comprometedoras, forzándolo a defender aspectos de la doctrina católica que cualquier protestante consideraría indefendibles. La primera pregunta atacaría directamente la autoridad papal. Pastor Villalobos había encontrado varios versículos que, interpretados desde la perspectiva protestante, parecían contradecir la supremacía de Pedro sobre los demás apóstoles. La segunda pregunta abordaría el tema de la salvación por obras versus la salvación por fe, utilizando las epístolas de Pablo de manera que cualquier referencia católica a las buenas obras pareciera una negación de la gracia divina. Después del baño, se vistió cuidadosamente. El traje marrón le quedaba perfecto, confeccionado por el mejor sastre de Caracas. La corbata dorada agregaba el toque de distinción que necesitaba para proyectar autoridad frente a las cámaras que grabarían todo el evento. Habían acordado con Pastor Méndez que el encuentro sería transmitido en vivo por las redes sociales de todas las iglesias participantes. A las 7 en punto se encontró con Pastor Méndez en el vestíbulo del hotel. El salvadoreño llegó acompañado de Pastor Fuentes, quien había viajado desde Santa Ana especialmente para participar en el evento. Los 3 hombres desayunaron en el restaurante del hotel, conversando en voz baja sobre los últimos ajustes del plan. El padre llegará a las 9, informó Pastor Méndez mientras untaba mantequilla en su pan tostado. Nuestros hermanos en la Iglesia Católica confirmaron su asistencia ayer por la noche. Aparentemente está muy entusiasmado con la oportunidad de compartir con pastores evangélicos. Pastor Villalobos sonrió con satisfacción. La ingenuidad del Padre Luis Toro trabajaba a su favor. El sacerdote católico, acostumbrado a debates formales con reglas preestablecidas, no esperaría el tipo de confrontación que estaban preparando. ¿Y los demás hermanos?, preguntó Pastor Fuentes. Pastor Romero, Pastor Santos y Pastor Orellana estarán allí a las 8:30, respondió Pastor Méndez. Ya confirmaron con sus congregaciones. Esperamos tener al menos 150 hermanos presentes, además de las familias católicas que vendrán con el Padre. A las 8 de la mañana, los 3 pastores se dirigieron en el vehículo de Pastor Méndez hacia la Iglesia Nuevo Pacto, ubicada en la colonia Miramonte. El tráfico matutino de San Salvador ya comenzaba a intensificarse, pero aún podían moverse con relativa facilidad por las calles principales de la capital. El edificio de la Iglesia Evangélica era moderno y funcional, construido durante los años 90 cuando la congregación había experimentado un crecimiento significativo. El salón de eventos, anexo al templo principal, había sido acondicionado especialmente para la ocasión. Las 200 sillas plásticas blancas estaban dispuestas en filas perfectas, con un pasillo central que llevaba hasta una tarima elevada, donde habían colocado una mesa larga con 6 sillas para los pastores y una silla individual para el invitado. Pastor Eduardo Romero ya estaba presente cuando llegaron, supervisando la instalación del equipo de sonido junto con 2 técnicos de su iglesia pentecostal. A los 48 años, Romero era conocido por su temperamento enérgico durante las predicaciones, pero esa mañana mantenía una seriedad inusual que reflejaba la importancia del momento. Hermanos, los saludó mientras se acercaba. Todo está listo.
Las cámaras están posicionadas para capturar cada ángulo, y tenemos 3 plataformas transmitiendo simultáneamente. Pastor Miguel Santos llegó pocos minutos después, acompañado de Pastor David Orellana. Los 6 hombres se reunieron en una oficina privada para hacer la oración final y repasar la estrategia. Pastor Villalobos, como líder natural del grupo, tomó la palabra. Hermanos, hoy es el día que el Señor nos ha dado para defender su verdad, comenzó con voz solemne. Durante demasiado tiempo, este sacerdote católico ha estado desviando a nuestras ovejas con doctrinas que no se sostienen en la sana interpretación de las Escrituras. Hoy, delante de todo el pueblo salvadoreño, vamos a demostrar que solo la fe protestante representa el verdadero evangelio de Cristo. Los otros 5 pastores asintieron con determinación. Cada uno había preparado meticulosamente sus argumentos, estudiado los puntos débiles de la apologética católica y practicado las mejores formas de plantear preguntas que pusieran al padre Luis Toro en situaciones difíciles. A las 8:45 comenzaron a llegar los primeros asistentes. Familias enteras de las diferentes congregaciones evangélicas llenaban gradualmente el salón, ocupando las sillas plásticas blancas mientras conversaban animadamente sobre la expectativa del encuentro. Muchos de ellos habían escuchado hablar del padre Luis Toro, pero nunca lo habían visto en persona. Otros admitían haber visto algunos de sus videos en YouTube, aunque siempre con la prevención que sus pastores les habían inculcado respecto al contenido católico. Entre los asistentes destacaba la presencia de doña Esperanza Morales, una mujer de 65 años que había sido católica durante la primera mitad de su vida antes de convertirse al protestantismo tras la muerte de su esposo. Ella representaba el tipo de persona que los pastores esperaban rescatar definitivamente después de este encuentro. También estaba presente la familia Vázquez al completo, padre, madre y 4 hijos adolescentes. Habían sido miembros activos de la iglesia evangélica durante 10 años, pero últimamente los padres habían notado que sus hijos hacían preguntas incómodas sobre las diferencias doctrinales después de escuchar algunas explicaciones del padre Luis Toro en redes sociales. El ambiente en el salón era de expectativa contenida. Los organizadores habían distribuido folletos con versículos bíblicos seleccionados que respaldaban las posiciones protestantes sobre temas como la autoridad de las Escrituras, la salvación por fe únicamente y la intercesión directa ante Cristo sin mediadores humanos. A las 9:05, Pastor Méndez recibió una llamada telefónica confirmando que el padre Luis Toro acababa de llegar al estacionamiento de la iglesia, acompañado por 3 católicos locales que habían coordinado su participación en el evento. Los 6 pastores tomaron sus posiciones en la tarima. Pastor Villalobos ocupó la silla central, flanqueado por sus colegas en orden de antigüedad ministerial. Todos vestían trajes oscuros impecables, con Biblias abiertas sobre la mesa y expresiones serias que proyectaban autoridad espiritual. El murmullo de la multitud se intensificó cuando las puertas del salón se abrieron y apareció la figura del padre Luis Toro. El sacerdote venezolano entró al recinto con esa tranquilidad característica que había conquistado a millones de seguidores en toda Latinoamérica. Vestía su sotana negra tradicional, impecablemente planchada, y portaba en sus manos un ejemplar gastado de la Biblia que evidenciaba años de estudio intensivo. A los 51 años, su rostro reflejaba la serenidad de quien había dedicado más de 2 décadas al servicio sacerdotal, pero también la firmeza de alguien acostumbrado a defender la fe católica en los foros más desafiantes. Pastor Villalobos observó cada movimiento del padre católico con la intensidad de un halcón estudiando a su presa. Había visto cientos de videos del sacerdote, pero tenerlo físicamente presente le permitía notar detalles que las cámaras no captaban. La forma calmada en que saludaba a cada persona que se acercaba, la genuina sonrisa con que respondía a los comentarios de los asistentes, y especialmente, esa ausencia total de nerviosismo que contrastaba dramáticamente con la tensión que él mismo sentía en el estómago. «Buenos días, hermanos», dijo el padre Luis Toro dirigiéndose a todo el salón mientras caminaba hacia la tarima. Su voz resonó clara y cálida a través del sistema de sonido, inmediatamente captando la atención de las 200 personas presentes. Es una bendición estar aquí en esta hermosa tierra salvadoreña, compartiendo con ustedes en este diálogo fraterno que, estoy seguro, redundará en gloria para nuestro Señor Jesucristo. Los 6 pastores se pusieron de pie al mismo tiempo, como una coreografía ensayada. Pastor Villalobos extendió su mano hacia el sacerdote con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Padre Luis Toro, bienvenido a nuestra casa», dijo con voz firme pero cortés. «Soy el pastor Augusto Villalobos, y estos son mis hermanos en el ministerio. Pastor Ricardo Méndez, Pastor Alejandro Fuentes, Pastor Eduardo Romero, Pastor Miguel Santos y Pastor David Orellana.
Agradecemos que haya aceptado nuestra invitación para este intercambio de ideas. El padre Luis Toro estrechó la mano de cada pastor individualmente, mirándolos directamente a los ojos con esa calidez que caracterizaba todos sus encuentros. El placer es mío, pastores. Siempre es una alegría poder conversar sobre las Escrituras con hermanos que comparten nuestro amor por Cristo, aunque tengamos diferentes perspectivas sobre algunos aspectos doctrinales. Esa respuesta inmediatamente alertó a Pastor Villalobos. El tono del sacerdote no era defensivo ni combativo, sino genuinamente fraternal. Esto no se ajustaba al escenario que habían imaginado, donde esperaban encontrarse con alguien más arrogante o condescendiente, alguien a quien fuera fácil presentar como un adversario ante la audiencia. Mientras tomaban asiento en la tarima, Pastor Villalobos notó cómo el padre Luis Toro interactuaba naturalmente con la multitud. Varias personas católicas habían llegado acompañando al sacerdote, pero sorprendentemente, muchos de los asistentes evangélicos también lo saludaban con respeto e incluso con aparente simpatía. Esto era preocupante. Hermanos y hermanas, comenzó Pastor Méndez tomando el micrófono. Estamos aquí reunidos esta mañana para tener un diálogo abierto sobre las diferencias doctrinales entre nuestras confesiones cristianas. Creemos firmemente que solo a través del intercambio franco de ideas, basado exclusivamente en las Sagradas Escrituras, podemos llegar a un entendimiento más profundo de la verdad divina. El padre Luis Toro asintió tranquilamente. Completamente de acuerdo, Pastor Méndez. Como católicos, creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada e inerrante, y que debe ser el fundamento de toda discusión teológica seria. Esta respuesta generó algunos murmullos entre la audiencia evangélica. Muchos habían llegado esperando escuchar al sacerdote católico defender tradiciones extrabíblicas o minimizar la importancia de las Escrituras. En cambio, su primera declaración había sido una afirmación inequívoca de la autoridad bíblica. Pastor Villalobos decidió tomar el control antes de que la situación se desviara más de sus planes. Padre Luis Toro, apreciamos su afirmación sobre la autoridad bíblica. Sin embargo, tenemos algunas preguntas específicas que han surgido en nuestras congregaciones, después de que algunos de nuestros miembros han estado expuestos a sus enseñanzas a través de las redes sociales. El sacerdote se inclinó ligeramente hacia adelante, con una expresión de genuino interés. Por supuesto, Pastor Villalobos. Estoy aquí precisamente para eso, para responder cualquier inquietud o pregunta que puedan tener. La verdad no teme al escrutinio, al contrario, resplandece más cuando es examinada cuidadosamente. En ese momento, Pastor Villalobos sintió la primera punzada de incertidumbre. El padre católico no solo no parecía intimidado por la situación, sino que daba la impresión de estar genuinamente entusiasmado por la oportunidad de responder preguntas difíciles. Esto no encajaba con la narrativa que habían construido durante semanas de preparación. Muy bien, continuó Pastor Villalobos, consultando sus notas cuidadosamente preparadas. Comencemos con una pregunta fundamental. En Mateo 16, versículo 18, Jesús dice a Pedro, «Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Los católicos interpretan esto como una transferencia de autoridad suprema a Pedro y, por extensión, al papado. Sin embargo, ¿no es más correcto interpretar que la roca a la que se refiere Jesús es la confesión de fe que Pedro acababa de hacer, declarando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? La pregunta había sido formulada de manera que cualquier respuesta del padre Luis Toro pareciera forzada o evasiva. Pastor Villalobos había estudiado este pasaje durante semanas, consultando comentarios protestantes que apoyaban la interpretación que acababa de presentar. El padre Luis Toro sonrió suavemente y abrió su Biblia en el pasaje mencionado. Excelente pregunta, Pastor Villalobos. Es realmente un placer poder profundizar en este texto tan importante. Se tomó unos segundos para leer el pasaje completo antes de continuar. Usted ha mencionado dos interpretaciones posibles de este versículo, y ambas merecen consideración cuidadosa. Sin embargo, me gustaría invitarlos a examinar el contexto lingüístico original, que a menudo nos ayuda a entender mejor la intención de Cristo. El sacerdote se dirigió a la audiencia con la naturalidad de alguien acostumbrado a enseñar. En arameo, que era el idioma que hablaba Jesús, las palabras que se tradujeron como Pedro y roca son exactamente la misma, Cefas. Jesús literalmente dijo, «Tú eres Cefas, y sobre este Cefas edificaré mi iglesia». La distinción entre Pedro y roca, que vemos en nuestras traducciones al español, surge porque los traductores griegos posteriores quisieron mantener una diferencia de género gramatical, pero la intención original de Cristo era clara. Estaba estableciendo a Pedro como el fundamento humano de su iglesia. Pastor Villalobos sintió que el piso se movía ligeramente bajo sus pies. Había estudiado ese pasaje exclusivamente desde perspectivas protestantes y no había considerado el argumento lingüístico arameo.
pero no podía permitir que una respuesta lo desestabilizara tan temprano en el encuentro. Padre, aunque respeto su explicación lingüística, replicó con voz firme. Tenemos que considerar que el mismo Pedro, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 4 al 8, se refiere a Cristo como la piedra viva y la piedra del ángulo. No es contradictorio que Pedro sea tanto la roca fundacional como alguien que reconoce a Cristo como la verdadera piedra angular. Esta vez, el padre Luis Toro asintió con evidente aprobación. Pastor Villalobos, esa es una observación muy perspicaz que demuestra su conocimiento profundo de las Escrituras. Efectivamente, Pedro reconoce a Cristo como la piedra angular suprema. Pero consideremos esto, ¿puede haber una sola piedra en un edificio? El sacerdote se puso de pie y caminó hacia el borde de la tarima, acercándose más a la audiencia. En Efesios 2, versículo 20, Pablo nos dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí vemos claramente que Cristo es la piedra angular suprema, pero que los apóstoles también forman parte del fundamento. Pedro no reemplaza a Cristo. Cumple el papel específico que Cristo le asignó dentro de la estructura fundacional de la iglesia. Varios asistentes evangélicos comenzaron a tomar notas, aparentemente intrigados por una explicación que conseguía armonizar pasajes que tradicionalmente habían visto como contradictorios. Pastor Villalobos notó esta reacción con creciente preocupación. Pastor Fuentes decidió intervenir con la segunda línea de ataque que habían preparado. Padre Luis Toro, respetamos su explicación, pero tenemos otra preocupación fundamental. En Efesios 2, versículos 8 y 9, Pablo claramente establece que somos salvos por gracia mediante la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, la Iglesia Católica enseña que las buenas obras son necesarias para la salvación, lo cual parece contradecir directamente este pasaje paulino. El padre Luis Toro regresó a su asiento, manteniendo esa serenidad que comenzaba a resultar inquietante para los pastores organizadores. Pastor Fuentes, usted ha tocado el corazón mismo del Evangelio, y agradezco la oportunidad de clarificar esta enseñanza que a menudo es malentendida. Abrió nuevamente su Biblia, esta vez en el pasaje de Efesios mencionado. Efectivamente, Pablo nos enseña que somos salvos por gracia mediante la fe, y no por obras. Como católicos, afirmamos esto completamente. Nunca hemos enseñado que podemos ganarnos la salvación a través de nuestros méritos humanos. La salvación es un regalo gratuito de Dios. Pastor Fuentes se inclinó hacia adelante, esperando el momento para señalar la contradicción que estaba seguro vendría a continuación. Sin embargo, continuó el padre Luis Toro, me gustaría que consideremos el versículo 10 del mismo pasaje de Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo no está eliminando las obras, está explicando su lugar correcto en el plan de salvación. El sacerdote se dirigió nuevamente a la audiencia. Las obras no nos salvan, pero la fe verdadera siempre produce obras. Santiago lo explica magistralmente en el capítulo 2 de su epístola. La fe sin obras es muerta. No es que las obras añadan algo a la gracia de Dios, sino que son la evidencia inevitable de que la gracia de Dios está trabajando en nosotros. Pastor Villalobos sintió que necesitaba retomar el control de la situación. Las respuestas del padre Luis Toro no solo eran coherentes, sino que estaban comenzando a influir visiblemente en la audiencia. Varios asistentes evangélicos intercambiaban miradas de curiosidad e incluso algunos asentían levemente. Padre, intervino con voz más firme, usted habla de Santiago, pero tenemos que recordar que Martín Lutero mismo cuestionó la canonicidad de la epístola de Santiago precisamente porque parecía contradecir la doctrina de la justificación por fe sola. ¿No es problemático basar argumentos doctrinales en un libro cuya autoridad fue cuestionada por el padre de la Reforma? Esta pregunta había sido cuidadosamente preparada para poner al sacerdote en una posición defensiva respecto a la autoridad canónica, un tema que Pastor Villalobos consideraba su punto más fuerte. El padre Luis Toro sonrió nuevamente, pero esta vez su expresión mostraba una mezcla de comprensión pastoral y firmeza doctrinal. Pastor Villalobos, usted ha mencionado un punto histórico muy importante. Efectivamente, Lutero tuvo reservas iniciales sobre Santiago, llamándola epístola de paja. Pero me gustaría preguntarle, ¿cuál es la autoridad por la cual determinamos qué libros pertenecen al canon bíblico? La pregunta tomó a Pastor Villalobos por sorpresa. Había esperado que el sacerdote defendiera a Santiago, no que cuestionara la base misma de la autoridad canónica. Los concilios de la Iglesia primitiva, bajo la guía del Espíritu Santo, determinaron el canon. Respondió Pastor Villalobos, aunque inmediatamente se dio cuenta de la trampa en la que había caído. Precisamente, respondió el padre Luis Toro con suavidad.
Y esos concilios de la Iglesia primitiva fueron concilios católicos. El canon que usted y yo usamos hoy fue establecido definitivamente por el Concilio de Roma en el año 382, ratificado por los concilios de Hipona y Cartago, todos ellos presididos por obispos en comunión con el Papa de Roma. El silencio en el salón se hizo palpable. Muchos de los asistentes evangélicos nunca habían considerado que la misma Biblia que consideraban la única autoridad religiosa había sido compilada por la autoridad de la Iglesia Católica. Entonces, continuó el padre Luis Toro, cuando Lutero cuestionó la canonicidad de Santiago, ¿con qué autoridad lo hizo? Si rechazamos la autoridad de la Iglesia para determinar el canon, ¿sobre qué base aceptamos los otros 65 libros de la Biblia? Pastor Romero decidió cambiar de estrategia, atacando un tema que consideraba más vulnerable para la posición católica. Padre Luis Toro, dejemos la cuestión del canon por un momento. Tenemos una preocupación práctica muy seria. Los católicos oran a María y a los santos, lo cual claramente viola el primer mandamiento que prohíbe la idolatría, y también contradice 1 de Timoteo 2, versículo 5, que establece que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Esta pregunta había sido diseñada para generar una reacción emocional en la audiencia evangélica, ya que el tema de la adoración católica a María era uno de los más sensibles para los protestantes. El padre Luis Toro permaneció tranquilo, sin mostrar ninguna señal de ofensa o defensividad. Pastor Romero, agradezco esta pregunta porque toca una diferencia muy importante en nuestra comprensión de la oración y la intercesión. Pero antes de responder, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Usted les pide a los miembros de su congregación que oren por usted cuando enfrenta dificultades? Pastor Romero parpadeó, no esperando que el padre católico respondiera con una pregunta. Por supuesto que sí. La Biblia nos enseña a orar unos por otros. ¡Excelente!, respondió el padre Luis Toro. Entonces, ¿usted cree que otros cristianos pueden interceder ante Dios por nosotros? La pregunta es, ¿los cristianos pierden esta capacidad de intercesión cuando mueren y van al cielo? La simplicidad de la pregunta era desconcertante. Pastor Romero sintió que había algo obviamente erróneo en el razonamiento, pero no podía identificar exactamente qué. En Apocalipsis 5, versículo 8, continuó el padre Luis Toro, vemos a los 24 ancianos presentando ante el Cordero copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y en Apocalipsis 8, versículo 3 y 4, un ángel ofrece las oraciones de todos los santos sobre el altar dorado. La Biblia claramente enseña que en el cielo existe intercesión por los que estamos en la tierra. Pastor Villalobos sintió que la situación se estaba escapando completamente de su control. Cada pregunta que hacían parecía fortalecer la posición católica en lugar de debilitarla. La audiencia, que había llegado esperando ver al sacerdote católico en dificultades, estaba escuchando respuestas que muchos nunca habían considerado. Pastor Santos decidió intervenir con lo que consideraba su argumento más contundente. A los 51 años había participado en decenas de debates teológicos y creía firmemente que tenía la pregunta perfecta para exponer las contradicciones católicas de manera irrefutable. Padre Luis Toro, comenzó con voz firme mientras se ajustaba los lentes. Respetamos sus explicaciones, pero hay algo que simplemente no podemos pasar por alto. La Iglesia Católica venera imágenes, tiene estatuas en sus templos, y los fieles se postran ante ellas. Esto viola directamente el segundo mandamiento que prohíbe hacer imágenes talladas y postrarse ante ellas. ¿Cómo puede justificar esta práctica que claramente contradice Éxodo 20, versículo 4? Un murmullo de aprobación se extendió entre varios asistentes evangélicos. Este era un tema que resonaba profundamente en sus convicciones, ya que la ausencia de imágenes en sus templos era una de las diferencias más visibles con el catolicismo. El padre Luis Toro asintió comprensivamente, como si hubiera estado esperando precisamente esta pregunta. Pastor Santos, usted ha mencionado un tema muy importante que merece una explicación cuidadosa. Pero antes de abordar el uso de imágenes en el culto cristiano, me gustaría preguntarle, ¿usted tiene fotografías de su familia en su casa? La pregunta tomó a Pastor Santos completamente desprevenido. Por supuesto que sí, pero eso no tiene nada que ver. Con permiso, interrumpió suavemente el padre Luis Toro. Sí tiene mucho que ver. Cuando usted mira la fotografía de su esposa o sus hijos, ¿está adorando el papel fotográfico? ¿O está recordando y honrando a las personas que representa? Pastor Santos comenzó a sentir que el terreno se volvía inestable bajo sus pies. Obviamente estoy recordando a las personas, pero... Exactamente, continuó el sacerdote. Y si alguien lo viera besando la fotografía de su esposa cuando está de viaje, pensaría que usted está adorando papel y tinta, o que está expresando amor hacia la persona representada. El argumento era tan simple que resultaba desconcertante.
Pastor Santos había preparado refutaciones para justificaciones complejas sobre tradiciones eclesiásticas, pero no había anticipado una explicación tan directa y relatable. Ahora bien, prosiguió el padre Luis Toro dirigiéndose a toda la audiencia, consideremos el contexto completo del mandamiento que usted mencionó. En Éxodo 20, Dios prohíbe hacer imágenes para adorarlas. La prohibición no es contra las imágenes en sí mismas, sino contra la idolatría, contra adorar la imagen como si fuera un dios. El sacerdote abrió su Biblia en el libro de Éxodo. De hecho, en el mismo libro de Éxodo, capítulo 25, versículos 18 al 20, Dios mismo ordena a Moisés hacer imágenes de querubines de oro para colocar sobre el arca del pacto. Y en Números 21, versículo 8 y 9, Dios ordena a Moisés hacer una serpiente de bronce que sanaría a quienes la miraran. ¿Estaba Dios contradiciendo su propio mandamiento? Un silencio profundo se extendió por el salón. Muchos de los asistentes evangélicos nunca habían considerado estos pasajes en relación con la controversia sobre las imágenes religiosas. La diferencia crucial, explicó el padre, es la actitud del corazón. Los católicos no adoramos las imágenes, las veneramos como recordatorios de los santos y como ayudas para la oración, exactamente como usted usa la fotografía de su familia para recordar a sus seres queridos. Pastor Orellana, el más joven del grupo, sintió que necesitaba cambiar completamente de estrategia. Como el único con formación académica formal en teología, decidió atacar desde un ángulo que consideraba más sofisticado. Padre Luis Toro, intervino con voz que intentaba sonar segura. Apreciamos sus explicaciones, pero hay una cuestión fundamental que no puede eludir. La Iglesia Católica afirma ser la única iglesia verdadera, lo cual es una posición exclusivista que divide el cuerpo de Cristo. ¿No cree usted que esta actitud va contra la oración de Jesús en Juan 17, donde pidió al Padre que todos fuéramos uno? Esta pregunta había sido diseñada para hacer que el padre Luis Toro pareciera arrogante y divisivo ante una audiencia que incluía católicos que habían venido con actitud conciliadora. El rostro del sacerdote se iluminó con una sonrisa genuina. Pastor Orellana, usted ha tocado precisamente el corazón de mi ministerio. Efectivamente, Cristo oró para que todos fuéramos uno, y esa es exactamente la razón por la cual defiendo la unidad de la iglesia que Él estableció. Se puso de pie nuevamente y caminó hacia el centro de la tarima. Pero permítame preguntarle, cuando usted predica que la salvación es solo por fe, y otro pastor predica que se necesita también el bautismo por inmersión total, y un tercer pastor enseña que se puede perder la salvación, mientras que un cuarto dice que es imposible perderla, ¿dónde está la unidad que Cristo deseaba? Pastor Orellana comenzó a sudar ligeramente. La pregunta expone una de las mayores debilidades del protestantismo: la multiplicación infinita de denominaciones con doctrinas contradictorias. El protestantismo, continuó el padre Luis Toro con tono pastoral, ha producido más de 40,000 denominaciones diferentes en 500 años. Cada una afirma seguir solo la Biblia, pero llegan a conclusiones completamente diferentes sobre temas fundamentales. ¿Es esto la unidad que Cristo deseaba? El sacerdote regresó a su Biblia. En 1 Corintios 1, versículo 10, Pablo ruega que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cristo estableció una iglesia con autoridad para mantener esa unidad doctrinal. Pastor Villalobos sintió que la situación se había vuelto desesperada. Cada argumento que presentaban era convertido por el padre Luis Toro en una oportunidad para fortalecer la posición católica. La audiencia ya no mostraba la hostilidad inicial hacia el sacerdote. Al contrario, muchos parecían genuinamente interesados en sus explicaciones. Decidió hacer un último intento con el argumento que consideraba más emotivo y efectivo. Padre Luis Toro, dijo con voz que intentaba sonar indignada, usted habla de unidad. Pero, ¿qué hay de los siglos de persecución que la Iglesia Católica ejerció contra los cristianos que simplemente querían seguir la Biblia? ¿Qué hay de la Inquisición? ¿De las guerras religiosas? ¿De los abusos del poder papal? ¿Cómo puede defender una institución con una historia tan manchada de sangre? Esta pregunta había sido calculada para provocar una reacción defensiva del sacerdote y para recordar a la audiencia todos los argumentos anticatólicos que habían escuchado durante años. Pero el padre Luis Toro no mostró ninguna señal de defensividad o molestia. En cambio, su expresión se volvió profundamente seria y compasiva. Pastor Villalobos, comenzó con voz suave pero firme. Usted ha mencionado páginas muy dolorosas de la historia. Y como católico, no solo reconozco esos errores, sino que los lamento profundamente. El Papa Juan Pablo II pidió perdón públicamente por los pecados cometidos por miembros de la Iglesia a lo largo de la historia, incluyendo los excesos de la Inquisición.
Se detuvo un momento, permitiendo que sus palabras calaran en la audiencia. Pero permítame preguntarle, ¿juzgamos la verdad de las Escrituras por los errores de quienes las predican? David cometió adulterio y asesinato. Pedro negó a Cristo 3 veces y Pablo persiguió a los cristianos antes de su conversión. ¿Invalidan estos pecados la verdad del mensaje que proclamaron? El argumento era devastadoramente simple. Pastor Villalobos se dio cuenta de que había caído en la misma trampa lógica que acababa de tender. La iglesia está compuesta por seres humanos pecadores, continuó el padre Luis Toro. Cristo mismo eligió a Judas como apóstol, sabiendo que lo traicionaría. La presencia de pecadores en la iglesia no invalida la verdad de la iglesia, confirma nuestra necesidad de la gracia de Dios. Doña Esperanza Morales, la mujer de 65 años que había sido católica antes de convertirse al protestantismo, se removió incómodamente en su silla. Las palabras del sacerdote estaban despertando recuerdos de su fe católica que había enterrado durante décadas. En la quinta fila, la familia Vázquez intercambiaba miradas significativas. Los padres comenzaban a entender por qué sus hijos adolescentes habían estado haciendo preguntas difíciles después de escuchar al padre Luis Toro en línea. Pastor Fuentes, desesperado por recuperar algo de terreno perdido, decidió intentar un último ataque. Padre, usted habla de errores humanos, pero hay algo más fundamental. La Iglesia Católica enseña que el Papa es infalible, lo cual es claramente una pretensión blasfema. Ningún hombre puede afirmar ser infalible excepto Cristo mismo. El padre Luis Toro sonrió nuevamente, como si hubiera estado esperando exactamente esta objeción. Pastor Fuentes, agradezco que mencione la infalibilidad papal porque es uno de los dogmas católicos más malentendidos, incluso por muchos católicos. Se dirigió a la audiencia con su estilo pedagógico característico. La infalibilidad papal no significa que el Papa no pueda pecar o que no pueda cometer errores en sus opiniones personales. Es una protección muy específica del Espíritu Santo que se aplica únicamente cuando el Papa, actuando como pastor supremo de toda la Iglesia, define solemnemente una doctrina sobre fe o moral que debe ser creída por todos los fieles. Abrió su Biblia en el Evangelio de Lucas. En Lucas 22, versículo 32, Cristo le dice a Pedro, «Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». Cristo mismo oró específicamente para que la fe de Pedro no fallara, y le encomendó la tarea de confirmar a los demás apóstoles en la fe. Pastor Fuentes sintió que se ahogaba. Había esperado que el tema de la infalibilidad papal fuera el golpe de gracia, pero incluso este dogma aparentemente indefendible estaba siendo explicado con fundamento bíblico. Además, continuó el sacerdote, consideremos esto. ¿Ustedes creen que los autores bíblicos fueron preservados del error cuando escribieron las Escrituras bajo inspiración divina? Es más difícil creer que Dios pueda preservar del error a los escritores de la Biblia que creer que pueda preservar del error al sucesor de Pedro cuando define solemnemente una doctrina para toda la Iglesia. El paralelismo era tan obvio que resultaba imposible de refutar sin socavar la propia doctrina protestante de la inspiración bíblica. Pastor Méndez, como organizador local del evento, sintió que tenía que hacer algo para salvar la situación. El encuentro, que había sido planificado como una demostración pública de los errores católicos, se había convertido en una catequesis magistral que estaba impactando visiblemente a la audiencia evangélica. «Hermanos», dijo tomando el micrófono con voz que intentaba sonar autoritaria, «creo que hemos escuchado suficientes explicaciones. Lo que necesitamos ahora es volver a la simplicidad del Evangelio. La salvación es simple. Solo hay que aceptar a Jesús como Salvador personal y confesar con la boca que Él es el Señor. Todo lo demás son complicaciones humanas que alejan a las personas de la sencillez de Cristo». Esta declaración había sido diseñada para apelar directamente a la audiencia evangélica, recordándoles los elementos básicos de su fe que consideraban no negociables. El padre Luis Toro asintió con respeto. «Pastor Méndez, estoy completamente de acuerdo en que la salvación viene a través de Jesucristo y que debemos aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Como católicos, predicamos exactamente eso en cada misa». Luego, con la gentileza de un maestro experimentado, añadió, «Pero permítame preguntarle, ¿quién determinó cuáles son los elementos simples del Evangelio? Porque en la Biblia vemos que Cristo dio muchas enseñanzas que los apóstoles encontraron difíciles de entender». Abrió su Biblia en el Evangelio de Juan. En Juan 6, versículo 60, después de que Jesús enseñara sobre comer su carne y beber su sangre, muchos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Y en el versículo 66 leemos que, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El sacerdote hizo una pausa significativa.
Cristo no corrió tras ellos gritando, «Esperen». Estaban interpretando mis palabras demasiado literalmente. Era solo un símbolo. Al contrario, se volvió hacia los 12 apóstoles y les preguntó, ¿queréis acaso iros también vosotros? La aplicación a la doctrina eucarística católica era evidente para todos en el salón. Pastor Méndez se dio cuenta de que había abierto una puerta que permitía al padre Luis Toro introducir uno de los dogmas católicos más distintivos. La simplicidad del Evangelio, continuó el padre, no significa que eliminemos las enseñanzas de Cristo que nos resultan difíciles de entender o aceptar. Significa que confiamos en la autoridad de Cristo y de la Iglesia que Él estableció para guiarnos hacia la verdad completa, incluso cuando esa verdad desafía nuestras preferencias personales. En ese momento, algo extraordinario comenzó a suceder en el salón. Varios de los asistentes evangélicos comenzaron a asentir ligeramente, como si piezas de un rompecabezas que nunca habían encajado completamente estuvieran finalmente encontrando su lugar. Carlos Alberto Morales, el ingeniero de 40 años que había regresado a la fe católica a través de los videos del padre Luis Toro, susurró a su esposa, «Esto es exactamente lo que me convenció. No son trucos retóricos, es coherencia bíblica». Sofía Ramírez, la estudiante universitaria de filosofía, tomaba notas frenéticamente mientras observaba cómo cada objeción protestante era respondida no con evasivas, sino con explicaciones que integraban armoniosamente textos bíblicos que tradicionalmente habían sido vistos como contradictorios. Pastor Villalobos se dio cuenta de que había perdido completamente el control de la situación. Lo que había planificado como un interrogatorio se había convertido en una lección magistral de apologética católica. Pero más preocupante aún era la reacción de la audiencia. Los asistentes evangélicos no estaban rechazando las explicaciones del padre Luis Toro, estaban absorbiéndolas con evidente interés. En un momento de desesperación, Pastor Villalobos decidió hacer algo que no había planificado. Se puso de pie abruptamente, interrumpiendo al padre Luis Toro en medio de una explicación sobre la comunión de los santos. «¡Suficiente!», exclamó con voz que resonó por todo el salón a través del sistema de sonido. Hermanos, no se dejen engañar por palabras bonitas y argumentos sofisticados. Este hombre representa una institución que ha mantenido al pueblo en la ignorancia durante siglos, que adora ídolos, que niega la salvación por gracia y que pretende usurpar la autoridad que solo pertenece a Cristo. El tono agresivo de Pastor Villalobos generó un silencio incómodo en el salón. Muchos de los asistentes se removieron en sus sillas, claramente molestos por la ruptura del tono respetuoso que había caracterizado el encuentro hasta ese momento. El padre Luis Toro permaneció sentado, con una expresión de profunda tristeza, pero sin ninguna señal de enojo o molestia. Esperó unos segundos hasta que Pastor Villalobos se sentó nuevamente, y luego habló con voz suave pero que llegó claramente a cada rincón del salón. «Pastor Villalobos», comenzó, «entiendo su pasión por defender lo que usted cree que es la verdad. Como sacerdote católico comparto esa misma pasión. Pero me pregunto, ¿es este el espíritu con el que Cristo nos enseñó a buscar la verdad? Se puso de pie lentamente y caminó hacia el centro de la tarima. En Hechos 17, versículo 11, leemos que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los bereanos no rechazaron las enseñanzas de Pablo con insultos o acusaciones, las examinaron cuidadosamente contra las Escrituras. El contraste entre la actitud agresiva de Pastor Villalobos y la respuesta serena del padre Luis Toro era evidente para todos los presentes. Varios asistentes evangélicos intercambiaron miradas incómodas, reconociendo que su pastor había cruzado una línea de respeto básico. «Hermanos», continuó el sacerdote dirigiéndose a toda la audiencia, «he venido aquí esta mañana no para ganar un debate, sino para compartir la alegría de la fe católica con todos ustedes. Si algo de lo que he explicado les ha resultado interesante, los invito a examinarlo cuidadosamente contra las Escrituras, como hicieron los nobles bereanos». Hizo una pausa y sonrió con esa calidez genuina que había caracterizado toda su intervención. «Y si encuentran que nuestras enseñanzas están verdaderamente fundamentadas en la palabra de Dios, entonces tal vez el Señor los esté llamando a considerar más profundamente la fe que los apóstoles recibieron directamente de Cristo y transmitieron a la iglesia que Él estableció». La invitación fue hecha con tal humildad y sinceridad que resultó completamente irresistible para muchos de los presentes.
Era evidente que el padre Luis Toro no estaba interesado en vencer argumentos, sino en compartir lo que él genuinamente creía que era la verdad del Evangelio. Pastor Villalobos sintió que algo fundamental se fracturaba en su interior. Durante 3 décadas de ministerio había construido su identidad sobre la certeza de estar del lado correcto de la verdad bíblica. Había predicado miles de sermones atacando las doctrinas falsas del catolicismo. Había bautizado cientos de conversos del catolicismo al protestantismo. Había consolado a familias enteras que habían escapado de lo que él consideraba las cadenas de Roma. Pero en esta mañana de sábado, sentado en esa tarima frente a 200 personas que habían venido esperando ver triunfar la verdad protestante, todo su mundo teológico se tambaleaba peligrosamente. El problema no era que el padre Luis Toro hubiera usado trucos retóricos o manipulación emocional. Al contrario, cada respuesta había sido respaldada meticulosamente con las mismas escrituras que Pastor Villalobos había estudiado durante décadas. Era como si hubiera estado leyendo la Biblia con un ojo cerrado, viendo solo las partes que confirmaban sus creencias preexistentes. Pastor Villalobos, dijo el padre Luis Toro con voz suave, acercándose a él en la tarima. Veo en sus ojos la misma lucha que yo experimenté cuando era seminarista. Hay momentos en nuestro camino de fe donde el Señor nos invita a examinar más profundamente nuestras convicciones. No es falta de fe, es crecimiento espiritual. Las palabras del sacerdote resonaron en el corazón de Pastor Villalobos como un eco de verdades que había estado suprimiendo durante semanas. Desde que comenzó a estudiar los videos del padre Luis Toro, había experimentado una inquietud creciente cada vez que predicaba sobre temas como la autoridad bíblica, la salvación y la naturaleza de la iglesia. Comenzó Pastor Villalobos. Pero su voz se quebró. Miró hacia sus 5 colegas pastores, que lo observaban con expresiones que mezclaban confusión, preocupación y algo que parecía ser horror creciente. Luego dirigió su mirada hacia la audiencia. Doña Esperanza Morales tenía lágrimas en los ojos. Su rostro reflejaba el mismo conflicto interno que estaba experimentando Pastor Villalobos. Durante 15 años había creído que al convertirse al protestantismo había encontrado la verdad pura del Evangelio, pero las explicaciones del padre Luis Toro habían despertado recuerdos de su fe católica de juventud que resonaban con una autenticidad que no había sentido en años. La familia Vázquez se inclinaba hacia adelante en sus asientos, completamente absorta en lo que estaba desarrollándose en la tarima. Los padres intercambiaban miradas que hablaban sin palabras. Ambos estaban llegando a las mismas conclusiones perturbadoras sobre la fe que habían abrazado 10 años atrás. En la sección de estudiantes universitarios, Sofía Ramírez había dejado de tomar notas y simplemente observaba con fascinación cómo se desarrollaba ante sus ojos lo que parecía ser una conversión en tiempo real. Pastor Villalobos se puso de pie lentamente. Sus piernas temblaban ligeramente, no por nerviosismo, sino por la magnitud de lo que estaba considerando. Durante 58 años de vida, 30 de ellos dedicados al ministerio evangélico, nunca había enfrentado un momento de crisis espiritual tan profundo. Padre Luis Toro dijo con voz que luchaba por mantenerse firme. Usted ha respondido a nuestras preguntas de una manera que no habíamos anticipado. El silencio en el salón era absoluto. Incluso los técnicos de sonido habían dejado de moverse, conscientes de que estaban presenciando algo extraordinario. Durante estas últimas semanas, continuó Pastor Villalobos, he estado estudiando sus videos, preparándome para este encuentro. Creía que iba a encontrar fallas en sus argumentos, contradicciones que pudiera exponer públicamente. Pero en lugar de eso, su voz se quebró nuevamente. Pastor Méndez intentó intervenir, pero Pastor Villalobos levantó una mano para detenerlo. En lugar de eso, prosiguió con renovada determinación, he encontrado respuestas a preguntas que he tenido durante años. Respuestas que explican pasajes bíblicos que nunca pude reconciliar completamente con nuestras doctrinas protestantes. Pastor Fuentes se puso de pie bruscamente. Hermano Augusto, ¿qué está diciendo? ¿Se ha olvidado de todo lo que hemos predicado, de todas las familias que hemos guiado hacia la verdad del Evangelio? Pastor Villalobos se volvió hacia él con ojos que brillaban con una mezcla de dolor y claridad emergente. Alejandro, esa es precisamente la pregunta que me ha estado torturando. ¿Y si no las hemos guiado hacia la verdad? ¿Y si las hemos alejado de ella? La declaración cayó sobre el salón como un rayo. Varios de los asistentes evangélicos se pusieron visiblemente tensos, mientras que otros parecían experimentar un alivio casi palpable, como si alguien hubiera finalmente verbalizado dudas que ellos también habían estado sintiendo. Pastor Santos intentó rescatar la situación. Augusto, hermano, usted está siendo manipulado emocionalmente. Este sacerdote es muy hábil con las palabras, pero no se deje engañar por... No, interrumpió Pastor Villalobos con voz que resonó por todo el salón.
Miguel, esto no es manipulación emocional. Cada argumento que ha presentado el padre Luis Toro está fundamentado en las Escrituras, y no en interpretaciones forzadas o en tradiciones extrabíblicas, sino en lecturas directas y contextuales de los mismos pasajes que nosotros citamos. Se dirigió hacia el padre Luis Toro, quien había permanecido en silencio, observando el drama que se desarrollaba con una expresión de profunda compasión pastoral. «Padre», dijo Pastor Villalobos, «usted mencionó la autoridad de Pedro basándose en el arameo original. Esa no es información que se pueda inventar. Habló de los concilios que determinaron el canon bíblico, y es verdad que fueron concilios católicos. Explicó la intercesión de los santos usando pasajes del Apocalipsis que nosotros siempre hemos ignorado o interpretado de manera forzada». Pastor Romero se acercó a Pastor Villalobos con expresión casi desesperada. «Hermano Augusto, piense en su congregación en Caracas, piense en las familias que confían en usted para guiarlas espiritualmente. ¿Va a traicionarlas por las palabras bonitas de este sacerdote?» Pastor Villalobos se volvió hacia él con una intensidad que hizo que Pastor Romero retrocediera un paso. «Eduardo, usted acaba de usar la palabra clave, traición. Pero ¿a quién estoy traicionando? ¿A las expectativas humanas o a la verdad de Cristo?» Caminó hacia el borde de la tarima, acercándose a la audiencia. «Hermanos, durante 30 años les he predicado que la Iglesia Católica es una institución falsa que aleja a las personas de Cristo. Pero esta mañana, escuchando al padre Luis Toro, me he dado cuenta de algo terrible. He estado luchando contra la Iglesia que Cristo mismo estableció». Un murmullo se extendió por todo el salón. Algunos asistentes evangélicos se pusieron de pie, claramente molestos por lo que estaban escuchando. Otros permanecieron sentados, con expresiones que sugerían que las palabras de Pastor Villalobos resonaban con sus propias dudas internas. Doña Esperanza Morales se puso de pie súbitamente. Con voz temblorosa pero audible en todo el salón, declaró: «Pastor Villalobos tiene razón. Yo fui católica durante 50 años antes de convertirme al protestantismo. Siempre sentí que había perdido algo importante, pero no sabía qué era. Esta mañana me he dado cuenta de que lo que perdí fue la plenitud de la fe que Cristo entregó a sus apóstoles». Su declaración actuó como una chispa en un barril de pólvora. Varias personas comenzaron a hablar al mismo tiempo, algunas expresando acuerdo, otras protestando indignadas. Pastor Orellana, el más joven del grupo, intentó restablecer el orden. «Hermanos, por favor, mantengamos la calma. Lo que estamos viendo aquí es exactamente el tipo de confusión que el enemigo usa para dividir el cuerpo de Cristo». Pero sus palabras fueron interrumpidas por Carlos Alberto Morales, el ingeniero que se había acercado al micrófono disponible para el público. «Con permiso, Pastor Orellana», dijo con voz firme, «pero yo era católico. Me convertí al protestantismo durante mis años universitarios, y hace 6 meses regresé al catolicismo precisamente después de escuchar las explicaciones del padre Luis Toro. Y puedo testificar que no hay confusión en lo que estamos escuchando esta mañana. Hay claridad». Se volvió hacia la audiencia. «Durante 15 años como protestante, siempre sentí que había piezas del rompecabezas bíblico que no encajaban. ¿Por qué Jesús estableció apóstoles con autoridad si la Biblia era suficiente por sí sola? ¿Por qué Pablo habla de tradiciones que deben ser mantenidas si solo importa la Escritura? ¿Por qué Cristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia si esa iglesia iba a ser corrompida durante 1500 años hasta que llegara Lutero? Sus preguntas resonaron como martillazos en las convicciones protestantes de muchos asistentes. Eran las mismas preguntas que muchos habían reprimido durante años, temiendo que formularlas fuera una señal de falta de fe. Pastor Méndez, desesperado por mantener algún control sobre la situación, tomó el micrófono principal. «Hermanos, lo que estamos viendo aquí es exactamente lo que la Biblia predijo que sucedería en los últimos tiempos. Falsos maestros con palabras engañosas que seducirían incluso a los escogidos. No se dejen llevar por emociones o por argumentos aparentemente sofisticados». Pero su intervención tuvo el efecto opuesto al que había buscado. Varios asistentes comenzaron a abuchear suavemente, claramente molestos por la implicación de que habían sido seducidos por escuchar explicaciones bíblicas fundamentadas. El padre Luis Toro, que había permanecido en silencio durante todo este intercambio, finalmente se acercó al micrófono. Su presencia inmediatamente calmó los ánimos en el salón. «Hermanos», dijo con voz que irradiaba paz y autoridad pastoral, «entiendo que esta mañana ha sido emocionalmente intensa para todos nosotros, pero quiero que sepan algo muy importante. Yo no he venido aquí para crear división o confusión. He venido simplemente para compartir la alegría de la fe católica». Se dirigió específicamente hacia los 5 pastores que permanecían en la tarima.
Pastores, ustedes han dedicado sus vidas al servicio de Cristo, y eso es hermoso y meritorio. Si esta mañana han escuchado algo que los ha hecho reflexionar sobre aspectos de la fe que quizás no habían considerado antes, eso no es una falla personal, es la acción del Espíritu Santo trabajando en sus corazones. Pastor Villalobos, que había estado luchando visiblemente con sus emociones, finalmente se quebró. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras se dirigía hacia el padre Luis Toro. Padre, dijo con voz entrecortada, yo he pecado contra la iglesia que Cristo estableció. Durante 30 años he predicado contra la verdad, alejando a las personas de la plenitud de la fe. ¿Puede haber perdón para alguien como yo? El padre Luis Toro se acercó a él y, para sorpresa de todos, lo abrazó fraternalmente. Hermano Augusto, dijo con voz llena de emoción, el mismo Cristo que perdonó a Pablo por perseguir a la iglesia primitiva, puede perdonar cualquier error cometido en ignorancia. Lo importante no es lo que hemos hecho en el pasado, sino lo que haremos ahora que conocemos más plenamente la verdad. La escena era tan conmovedora que un silencio reverencial se extendió por todo el salón. Incluso los pastores que aún resistían las implicaciones de lo que habían escuchado, no pudieron evitar ser tocados por la sinceridad del momento. Pastor Santos, luchando contra sus propias dudas emergentes, intentó hacer una última resistencia. Augusto, hermano, piense cuidadosamente en lo que está haciendo. Una decisión tomada en un momento de emoción puede tener consecuencias que durarán toda la vida. Pastor Villalobos se separó del abrazo del padre Luis Toro y se volvió hacia sus colegas. Miguel, usted tiene razón en que esta decisión tendrá consecuencias duraderas. Pero no es una decisión emocional. Es el resultado de semanas de estudio bíblico intensivo y de escuchar esta mañana explicaciones que finalmente dan sentido a pasajes que nunca pude entender completamente desde la perspectiva protestante. Se dirigió hacia toda la audiencia. Hermanos, yo no les puedo decir qué deben hacer ustedes, pero puedo decirles lo que voy a hacer yo. Voy a estudiar más profundamente la fe católica. Voy a examinar honestamente si las explicaciones que hemos escuchado esta mañana son consistentes con toda la Escritura, y si el Señor me confirma lo que mi corazón ya está sintiendo, voy a buscar la manera de retornar a la iglesia que Cristo estableció. Su declaración provocó una reacción inmediata en el salón. Aproximadamente una tercera parte de los asistentes se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir, claramente conmovidos por su honestidad y valentía. Otro tercio permanecía sentado en silencio, procesando obviamente las implicaciones de lo que habían escuchado. El tercio restante mostraba signos de molestia o incredulidad. Pastor Fuentes, con voz que temblaba de frustración, se dirigió a Pastor Villalobos. Augusto, usted está destruyendo el trabajo de décadas en una sola mañana. ¿Qué van a pensar los hermanos que han confiado en usted como su pastor? Pastor Villalobos se volvió hacia él con una expresión que mezclaba dolor y determinación. Alejandro, esa es exactamente la pregunta correcta. ¿Qué van a pensar? Pero más importante aún, ¿qué va a pensar Cristo cuando me presente ante Él? ¿Va a importarle más que mantuve la lealtad de mi congregación? ¿O que busqué honestamente la verdad sin importar el costo personal? En ese momento algo inesperado sucedió. Pastor Méndez, que había sido uno de los organizadores principales del evento y había permanecido firme en su oposición hasta ese momento, comenzó a caminar lentamente hacia el padre Luis Toro. Padre, dijo con voz que luchaba por mantenerse controlada. Yo también tengo una pregunta. Durante estos últimos meses he perdido 35 miembros de mi congregación. Familias que habían sido evangélicas durante generaciones, que repentinamente decidieron regresar al catolicismo después de ver sus videos. He estado orando intensamente, pidiéndole a Dios que me mostrara dónde están los errores en sus enseñanzas, para poder recuperar a estas ovejas perdidas. Se detuvo frente al sacerdote, con ojos que brillaban con lágrimas no derramadas. Pero esta mañana, en lugar de encontrar errores, he encontrado respuestas. Respuestas a preguntas que he tenido durante años sobre la autoridad, sobre la tradición apostólica, sobre la naturaleza de la iglesia. Su voz se quebró. Padre, ¿es posible que yo haya estado predicando una versión incompleta del Evangelio durante 20 años? El padre Luis Toro puso su mano sobre el hombro de Pastor Méndez con infinita ternura. Hermano Ricardo, usted no ha estado predicando una versión incompleta del Evangelio. Ha estado predicando la parte del Evangelio que conocía. Pero Cristo prometió a sus apóstoles que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad. Esa plenitud de la verdad se encuentra en la iglesia que Él estableció y que ha mantenido esa verdad durante 2000 años. Doña Esperanza Morales se acercó al micrófono público nuevamente. Padre Luis Toro, dijo con voz que ahora sonaba más firme. Yo quiero regresar a la iglesia católica.
Esta mañana he entendido que cuando me convertí al protestantismo hace 15 años, no encontré más verdad. Encontré menos verdad. Su declaración actuó como una avalancha. Una tras otra, varias personas comenzaron a ponerse de pie y a acercarse hacia donde estaba el padre Luis Toro. La familia Vázquez al completo se levantó y caminó hacia el frente. 3 de los estudiantes universitarios hicieron lo mismo. Incluso algunos que habían llegado como católicos acompañando al sacerdote se acercaron, aparentemente para reafirmar su fe después de escuchar las explicaciones apologéticas. Pastor Romero y Pastor Orellana permanecían en la tarima, observando con expresiones de shock absoluto, como aproximadamente 40 personas se congregaban alrededor del padre Luis Toro. Pastor Santos había abandonado la tarima y se dirigía hacia la salida, claramente abrumado por lo que había presenciado. «Hermanos», dijo el padre Luis Toro dirigiéndose a todos los que se habían acercado. «Entiendo la emoción del momento, pero quiero que sepan que regresar a la fe católica o profundizar en ella no es una decisión que deba tomarse impulsivamente. Es un proceso que requiere oración, estudio y discernimiento». Se dirigió específicamente a Pastor Villalobos y Pastor Méndez. «Pastores, ustedes tienen responsabilidades pastorales con sus congregaciones. Antes de tomar cualquier decisión definitiva, les sugiero que pasen tiempo en oración y estudio. Si después de eso sienten que el Señor los está llamando hacia la plenitud de la fe católica, pueden contactarme y con mucho gusto los pondré en contacto con sacerdotes que puedan guiarlos en ese proceso». Pastor Villalobos asintió agradecido. «Padre, eso es exactamente lo que necesito. Pero puedo decirle que mi corazón ya sabe la respuesta. Lo que he escuchado esta mañana no son argumentos nuevos para mí. Son confirmaciones de dudas que he tenido durante años, pero que había estado suprimiendo por temor a las consecuencias». El padre Luis Toro sonrió con esa calidez que había caracterizado toda la mañana. «Hermano Augusto, el temor es natural, pero recuerde las palabras de Cristo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. La verdad siempre trae paz, incluso cuando inicialmente causa turbulencia». En ese momento, uno de los técnicos de sonido se acercó para informarles que la transmisión en vivo había alcanzado más de 10,000 espectadores simultáneos y que los comentarios estaban divididos entre expresiones de shock, agradecimiento y peticiones de información sobre cómo regresar a la fe católica. Sofía Ramírez, la estudiante de filosofía, se acercó al padre Luis Toro con su cuaderno lleno de notas. «Padre, durante toda mi carrera universitaria he estado buscando un sistema de pensamiento que sea tanto racionalmente coherente como espiritualmente satisfactorio. Esta mañana he visto esa coherencia en las explicaciones de la fe católica. ¿Cómo puedo aprender más?». El sacerdote le entregó una tarjeta con información de contacto. «Sofía, te sugiero que comiences leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, especialmente las secciones sobre la revelación y la tradición apostólica. También hay excelentes recursos de apologética católica que pueden ayudarte a entender más profundamente los fundamentos bíblicos de nuestra fe». Pastor Méndez, que había estado observando todo este intercambio, se acercó nuevamente al padre Luis Toro. «Padre, hay algo que tengo que confesarle. Esta reunión no fue concebida como un diálogo fraterno. Fue planificada como una emboscada. Nosotros 6 nos reunimos específicamente para intentar exponer lo que considerábamos errores en sus enseñanzas». El padre Luis Toro asintió comprensivamente. «Lo sé, Pastor Méndez. Era evidente desde las primeras preguntas que había sido cuidadosamente planificado. Pero, ¿sabe qué? Estoy agradecido de que lo hayan hecho». Pastor Méndez lo miró con confusión. «¿Agradecido?». «Por supuesto», respondió el sacerdote. «Ustedes me dieron la oportunidad de explicar la fe católica a personas que probablemente nunca habrían escuchado estas explicaciones en otros contextos. Dios puede usar incluso nuestras intenciones imperfectas para sus propósitos perfectos». La magnanimidad del padre Luis Toro, ante lo que había sido claramente un intento de emboscada, terminó de quebrar las últimas resistencias de Pastor Méndez. «Padre, yo también quiero explorar la posibilidad de regresar a la Iglesia Católica. Pero tengo una congregación de 200 familias que dependen de mí para guía espiritual. ¿Cómo manejo esa responsabilidad?». El padre Luis Toro reflexionó cuidadosamente antes de responder. «Pastor Méndez, esa es exactamente la actitud correcta. Preocuparse primero por el bienestar espiritual de las personas que Dios ha puesto bajo su cuidado. Mi sugerencia es que sea completamente honesto con su congregación sobre el proceso de discernimiento que está experimentando. Comparta con ellos las preguntas que han surgido en su corazón. Estudien juntos los pasajes bíblicos que hemos discutido esta mañana y permita que el Espíritu Santo trabaje en todos ustedes». A las 11:40 de la mañana,
El evento, que había comenzado como una confrontación planificada, llegaba a su fin de una manera que nadie había anticipado. De los 6 pastores organizadores, 2 habían experimentado conversiones dramáticas, uno había abandonado el evento abrumado y los otros 3 permanecían en estado de shock y confusión. El padre Luis Toro se dirigió a toda la audiencia una última vez. Hermanos, agradezco profundamente la oportunidad que me han dado esta mañana de compartir la alegría de la fe católica con ustedes. Pero quiero terminar con una reflexión importante. Lo que hemos vivido aquí no es una victoria de una denominación sobre otra. Es una manifestación del amor de Cristo que quiere reunir a todos sus hijos en la unidad de la Iglesia que Él estableció. Hizo una pausa mirando especialmente hacia Pastor Romero y Pastor Orellana, que aún luchaban con las implicaciones de lo que habían escuchado. Para aquellos que aún tienen dudas o reservas, eso es completamente natural y comprensible. La fe es un viaje, no un destino instantáneo. Lo único que les pido es que mantengan sus corazones abiertos a la posibilidad de que el Espíritu Santo pueda estar trabajando de maneras que no habían considerado antes. El salón comenzó a vaciarse gradualmente, pero muchas personas se quedaron para continuar conversaciones individuales con el padre Luis Toro. Pastor Villalobos y Pastor Méndez permanecieron cerca del sacerdote, claramente necesitando más orientación sobre los pasos siguientes en sus procesos de discernimiento. Mientras tanto, Pastor Romero se acercó a Pastor Orellana cerca de la salida. David, le dijo en voz baja, ¿qué vamos a hacer ahora? Todo lo que creíamos que sabíamos ha sido puesto en duda esta mañana. Pastor Orellana, el más joven del grupo, respondió con voz temblorosa. Eduardo, creo que tenemos que hacer exactamente lo que el padre Luis Toro sugirió. Estudiar honestamente estos temas contra las Escrituras, sin los filtros de nuestras tradiciones protestantes. Y si encontramos que hay verdad en lo que hemos escuchado. No terminó la frase, pero ambos entendieron las implicaciones. A las 12 del mediodía, cuando finalmente se cerraron las puertas del salón de la Iglesia Evangélica Nuevo Pacto, una revolución silenciosa había ocurrido en los corazones de decenas de personas. Lo que había comenzado como un intento de desacreditar públicamente al padre Luis Toro, se había convertido en una demostración poderosa de la coherencia y belleza de la fe católica. El padre Luis Toro caminó hacia su vehículo acompañado por los 3 católicos locales que habían coordinado su participación. Su rostro reflejaba una mezcla de agotamiento físico y alegría espiritual profunda. «Padre», le dijo uno de sus acompañantes, «¿esperaba usted que algo así sucediera?» El sacerdote venezolano sonrió mientras se acomodaba en el asiento del pasajero. «Hermano, cuando uno defiende la verdad con amor y humildad, siempre hay que estar preparado para que el Espíritu Santo haga cosas extraordinarias. Lo que hemos visto esta mañana no es el resultado de argumentos brillantes o técnicas de persuasión. Es la acción de la gracia de Dios trabajando en corazones que estaban listos para recibir la plenitud de la verdad». Mientras el vehículo se alejaba por las calles de San Salvador, llevándose al hombre que había llegado esa mañana como invitado a lo que sus anfitriones esperaban que fuera su humillación pública, quedaba atrás un grupo de personas cuyas vidas habían sido transformadas para siempre, por un encuentro inesperado con la verdad. En el estacionamiento de la iglesia evangélica, Pastor Villalobos permanecía sentado en su vehículo alquilado, con el motor apagado y las manos sobre el volante. Durante 58 años de vida, nunca había experimentado una crisis y una revelación simultáneas de tal magnitud. Su teléfono celular mostraba 23 llamadas perdidas de miembros de su congregación en Caracas que habían visto la transmisión en vivo. Sabía que tendría que enfrentar preguntas difíciles cuando regresara a Venezuela, pero por primera vez en décadas, se sentía completamente en paz con la perspectiva de decir la verdad, sin importar las consecuencias. A pocas calles de distancia, en un pequeño restaurante salvadoreño, Doña Esperanza Morales compartía un almuerzo tardío con la familia Vázquez. Los 6 comensales hablaban animadamente sobre los pasos prácticos para regresar formalmente a la fe católica. «¿Saben qué es lo más hermoso de todo esto?», decía Doña Esperanza mientras partía una pupusa. «No es que hayamos cambiado de religión esta mañana. Es que hemos regresado a casa». El sol del mediodía brillaba intensamente sobre San Salvador. Pero para decenas de personas que habían participado en el evento de esa mañana, la luz más brillante era la que había comenzado a iluminar sus corazones. La luz de la verdad que habían estado buscando durante años sin saberlo y que finalmente habían encontrado en el lugar donde menos esperaban hallarla.